Los duendes de la sierra. Esta historia me la contó el profesor Miguel, un hombre que había pasado gran parte de su vida enseñando en las escuelas rurales. Recuerda con precisión los detalles de uno de sus primeros trabajos, un encargo que le hicieron en la sierra de Oaxaca. Esto lo marcó de una manera diferente, y ciertamente nunca lo olvidó. Era un joven idealista cuando lo enviaron a una pequeña escuela en una comunidad remota sin saber que ahí entre las montañas y los bosques enfrentaría algo que ni los libros ni su formación podían enseñarle a manejar. Esta escuela estaba ubicada al borde del pueblo, un edificio humilde con techos de lámina y paredes de adobe. Los pequeños eran amables y curiosos y los padres, aunque reservados, agradecían que alguien viniera a enseñarles a sus hijos. El profesor Miguel se instaló en una pequeña cabaña que le ofrecieron cerca de la escuela. Estaba emocionado por empezar su carrera como maestro. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaron los problemas. Las primeras semanas transcurrieron tranquilas, pero una noche, mientras corregía unos trabajos en su cabaña, escuchó ruidos extraños. Eran como pequeños pasos, como si alguien estuviera corriendo alrededor de la casa. Se asomó por la ventana, pero no vio a nadie. Pensó que tal vez era algún animal del bosque y no le dio más importancia. Al día siguiente, algunos objetos en la cabaña estaban fuera de lugar. Las cosas que había dejado sobre la mesa estaban revueltas y tiradas en el suelo. Los libros se habían caído de los estantes. Lo atribuyó al viento, aunque en el fondo sabía que las ventanas estaban cerradas. Trataba de no preocuparse y volvió a la rutina diaria. Los ruidos y las cosas fuera de lugar continuaron. Cada noche escuchaba esos pequeños pasos y a veces risas suaves, como si un grupo de niños estuviera jugando afuera en la oscuridad. Los objetos desaparecían y reaparecían en lugares extraños, como si alguien estuviera jugando con él. Comenzó a ponerse nervioso, durmiendo mal y sintiendo una presencia inquietante en la cabaña. Un día decidió hablar con los habitantes del pueblo sobre lo que estaba pasando. No sabía cómo abordar el tema, pero durante una conversación con una de las madres de los niños, se animó a mencionarle lo que le estaba ocurriendo. Fíjese que he estado escuchando cosas raras en la cabaña, dijo intentando sonar casual. Ruidos y bueno, cosas que desaparecen aparecen en lugares distintos. La mujer lo miró con una expresión que él no supo leer al principio. Luego suspiró y se santiguó. Son los duendes, maestro, dijo en voz baja. Le gusta jugar con los forasteros. Miguel frunció el ceño porque no creía en duendes ni nada sobrenatural, pero la seriedad en los ojos de la mujer le hizo sentir un escalofrío. ¿Duendes?, repitió intentando no sonar incrédulo. Sí, maestro, los duendes de la sierra. Son traviesos, y a veces si no les gusta a alguien pueden ser muy molestos. Tal vez están probando su paciencia. Esa noche los ruidos se hicieron más intensos. Los pasos alrededor de la cabaña se volvieron más fuertes, como si algo golpeara las paredes. Miguel se sentó en la cama tenso, escuchando el extraño ruido. Se armó de valor y salió con una linterna, pero al alumbrar alrededor de la cabaña, no vio absolutamente nada. Solo estaba él en la oscuridad y el denso monte rodeándolo. Volvió adentro, convencido de que alguien le estaba jugando una broma, tal vez los niños del pueblo. Pero justo cuando se sentó en la cama sintió un golpe en la pierna. No fue un golpe fuerte, pero sí lo suficientemente claro como para hacerle soltar un grito de sorpresa. Se levantó de un salto, alumbrando con la linterna a su alrededor. No había nadie ahí. El golpe fue seguido por otro, y esta vez en el brazo y luego otro en la espalda. No era doloroso, pero sí aterrador. Era como si manos invisibles lo estuvieran empujando y pellizcando. Salió corriendo de la cabaña gritando y agitando la linterna en todas direcciones. Pasó la noche en la escuela sin saber qué hacer ni a quién acudir. A la mañana siguiente, exhausto y asustado, fue a ver a un anciano del pueblo. Don Juan era conocido por saber ese tipo de cosas. Le contó lo que había estado ocurriendo, esperando que el anciano se riera de él, pero don Juan lo escuchó con atención, asintiendo lentamente. Sí, maestro, los duendes son traviesos, pero a veces son guardianes del lugar.
Les molesta cuando alguien nuevo llega y no les muestra respeto. Creo que te están probando, muchacho. Miguel no sabía qué responder. ¿Cómo se podía mostrar respeto a algo que ni siquiera sabía que existía? ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó sintiéndose extrañado al pedir consejos sobre algo tan irreal. Debes hacerles una ofrenda. Lleva algo dulce como dulces o fruta. Déjalas por el monte y habla con ellos. Diles que no quieres hacerles daño y que estás ahí solamente para enseñar a los niños y que respetas el territorio. Esa noche Miguel hizo lo que le dijeron. Llevó una pequeña canasta con frutas y dulces al borde del bosque cerca de la cabaña. Se sintió tonto hablando al aire, pero estaba desesperado. No quiero problemas, dijo en voz alta, sintiéndose ridículo. Solamente estoy aquí para enseñar. Les respeto y les pido que me dejen en paz, por favor. Dejó la canasta y regresó a la cabaña sintiendo el corazón acelerado. Esa noche, como era costumbre, estuvo esperando los ruidos y los golpes, pero aún no ocurrieron. Por primera vez en semanas, la cabaña estuvo en silencio. Miguel se quedó despierto hasta tarde esperando que algo pasara, pero aún no pasó nada. Finalmente se quedó dormido y cuando despertó a la mañana siguiente sintió que un peso se había levantado de sus hombros. Pasaron los días y las noches y los ruidos y los golpes no volvieron. La canasta que había dejado en el bosque desapareció, y Miguel decidió no preguntar ni pensar demasiado en ello. Los habitantes del pueblo lo miraban con una especie de respeto después de eso, como si hubieran sabido lo que estaba ocurriendo, y estuvieran contentos de que lo hubieran resuelto de la manera correcta. Miguel nunca volvió a hablar de lo que ocurrió en la sierra. No le contó a nadie fuera del pueblo temiendo que lo tomaran como loco o supersticioso. Pero vaya que aprendió a respetar lo que no entendía y aceptar que en aquellos bosques y montes hay cosas que existen fuera de su comprensión. Y aunque nunca volvió a ver o sentir la presencia de los duendes, sabía que estaban ahí observándolo, cuidando su territorio y quizás protegiendo a las personas que lo respetaban. Una historia de brujería. Nunca fui de las personas que creen en brujería o cosas paranormales. Crecí en la ciudad con la cabeza llena de ideas racionales y modernas. Pero lo que viví aquel verano cambió por completo mi manera de ver el mundo. Tenía 24 años cuando decidí visitar a mi abuela en su pequeño pueblo. Un lugar apartado, rodeado de montañas y lleno de leyendas y supersticiones. No era la primera vez que iba, pero fue la primera vez en muchos años. Llegué justo a tiempo para una de las festividades locales, una celebración que reunía a todos los habitantes del pueblo en la plaza central. Había música, baile, comida y un ambiente festivo que me hizo olvidar por un momento el ritmo frenético de la ciudad. Mi prima Clara, que vivía con mi abuela, me acompañó a la fiesta. Me presentó a algunas de las personas del pueblo que no conocía o que no recordaba. Todo iba bien hasta que tuve un encuentro con una chica que no había visto antes. Fue algo que surgió de la nada. Nos cruzamos cerca de los puestos de comida y sin motivo aparente empezó a empujarme y a insultarme. Me llamó arrogante, fuereña y yo, sorprendida por su actitud, le respondí que se calmara. No quise ser grosera, pero su comportamiento me sacó de quicio. La chica me miró con odio, con unos ojos oscuros llenos de rencor que me hicieron estremecer. Finalmente se alejó lanzándome una última mirada de desprecio. Mi prima, que había estado un poco más atrás, se acercó rápidamente. No debiste responderle, me dijo en voz baja con preocupación en sus ojos. ¿De qué hablas?, le respondí todavía molesta. Ella fue la que me atacó sin motivo. Clara me miró fijamente como si dudara en decirme algo. Es que esa chica es la hija de una bruja, dijo finalmente. Todos aquí lo saben y es mejor que no te metas con ella. Me reí nerviosa pensando que solamente eran supersticiones de pueblo, pero había algo en la mirada de Clara y en la forma en que la chica me había mirado que me dejó intranquila. Decidimos no decirle nada a mi abuela para no preocuparla. Los días siguientes a la fiesta fueron una pesadilla. Me enfermé de repente, sin razón aparente. Empecé a tener fiebres altas, vómitos y una sensación constante de debilidad.
Al principio pensé que solamente una gripe o una infección estomacal, pero los síntomas empeoraron con el tiempo. Me pasaba las noches en la cama sudando y temblando mientras sentía que algo oscuro y pesado me oprimía el pecho. Mi abuela y Clara estaban preocupadas. Probaron con remedios caseros, té, hierbas y baños de agua fría, pero nada parecía funcionar. Fue entonces cuando mi abuela decidió que era hora de buscar ayuda. Una mañana entró en la habitación y me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro. «Mija, no te vayas a espantar, pero voy a traer un curandero», dijo con voz firme. Yo no estaba en posición de discutir. No podía más con el dolor y el malestar, así que asentí débilmente. Clara fue a buscarlo y una hora más tarde un hombre mayor con el rostro curtido por el sol y los años entró a mi habitación. Traía consigo una bolsa de tela llena de hierbas, amuletos y otras cosas que no pude identificar. El hombre me miró detenidamente como si pudiera ver algo que yo no podía. Me pidió que le contara todo lo que había pasado en los últimos días. Y cuando llegué a la parte de la fiesta del altercado con la chica, mi abuela, que había estado callada hasta ese momento, me interrumpió. «Esa familia», murmuró con una voz tensa, «practican brujería. La gente siempre ha dicho que no es seguro meterse con ellos». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y recordé la mirada de la chica, el odio en sus ojos y un nudo que se formó en mi estómago. Podía ser posible. Realmente me había hecho algo. El curandero no dijo más. Se puso a trabajar de inmediato y encendió velas y quemó hierbas. La habitación se llenó con un fuerte olor. Empezó a recitar oraciones mientras tanto pasaba hierbas alrededor de mi cuerpo. Sentía cómo me recorría una corriente de energía, como si algo se moviera a través de mí, algo pesado que no podía ver. A medida que el hombre continuaba, empecé a sentirme un poco más ligera. El peso en mi pecho disminuyó y la fiebre comenzó a bajar. Sentí como una parte de mí, la que estaba llena de miedo y angustia, se relajaba, dejándome respirar más fácilmente. Después de lo que me pareció una eternidad, el curandero terminó. Me miró con seriedad y me dijo que debía irme del pueblo en cuanto pudiera, que debía alejarme de esa familia, especialmente de esa chica, para evitar que me hiciera más daño. Mi abuela y Clara sintieron y aunque estaba débil, supe que tenía que hacerles caso. Esa misma tarde, cuando pude levantarme de la cama, empecé a hacer mis maletas. Me sentía agotada, pero al mismo tiempo aliviada, como si una sombra se hubiera despegado de mí. Al día siguiente me despedí de la abuela y de Clara, prometiéndoles que volvería pronto, pero en el fondo sabía que tardaría mucho tiempo en volver. Mientras el autobús se alejaba del pueblo, no pude evitar pensar en esa chica, en la forma en la cual me había mirado con tanto odio. No sabía qué le había hecho para merecer aquello, pero entendí que a veces la envidia y el rencor pueden llevar a la gente a hacer cosas inimaginables. Entendí también que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas oscuras que nos rodean y que pueden afectarnos. Desde entonces he tratado de evitar cruzarme con personas que me transmitan esa energía negativa. No sé si fue brujería o si realmente me hicieron un mal de ojo, pero sé que lo que viví fue real y que por muy modernos y racionales que creamos ser, hay cosas en este mundo que se escapan de toda la comprensión. Son cosas con las cuales es mejor no meternos. Autobús fantasma. Llevo 20 años manejando para la línea ETN y he visto de todo en la carretera. Accidentes, animales cruzando en medio de la noche, hasta autos que salen de la nada a toda velocidad. Pero lo que me pasó en esa ruta de Monterrey a Galeana es algo que no puedo olvidar. Y créanme que he tratado de evitar hablar sobre ello. Es una historia que pocas personas conocen porque no quiero que me tomen como un loco. Pero tal vez después de todo este tiempo sea hora de contarla. Esa noche el clima estaba tranquilo y la carretera despejada. Todo parecía indicar que sería un trayecto sin complicaciones. Mi autobús iba medio lleno con pasajeros que habían abordado en Monterrey y que, como es común en los viajes nocturnos, se habían quedado dormidos apenas nos pusimos en marcha.
El silencio de la cabina solo era interrumpido por el leve ronroneo del motor y la estática de la radio que mantenía encendida para no sentirme tan solo. Todo iba bien hasta que a mitad del camino me topé con algo que no tenía sentido. Frente a mí a lo lejos apareció un autobús de otra línea. No era raro encontrar otros vehículos en la carretera, pero lo que me sorprendió fue que se trataba de un autobús de segunda clase. Nunca había visto uno en esa ruta y mucho menos a esa hora. Me acerqué un poco curioso para saber de qué línea era, pero la neblina y la oscuridad me impidieron distinguir bien el nombre o logotipo. Intenté rebasarlo ya que iba más lento de lo que yo quería mantener, pero cuando lo intenté el autobús aceleró de repente. Parecía como si el conductor no quisiera que lo rebasara. Intenté de nuevo y esta vez se puso más agresivo, moviéndose hasta el centro del camino obligando a frenar para evitar un choque. Me sorprendió su comportamiento. ¿Qué clase de conductor haría algo así? Me mantuve detrás de él esperando una oportunidad para rebasarlo de forma segura, pero entonces comenzó a hacer algo que me puso los pelos de punta. Cada cierto tiempo frenaba de golpe como si quisiera que yo lo alcanzara y chocara contra él. Era como si estuviera jugando conmigo, como si disfrutara viéndome luchar por mantener el control de la unidad. Podía sentir cómo la adrenalina me recorría el cuerpo y mi mente estaba a 1000 por hora, tratando de entender qué demonios era lo que estaba pasando. En una de las curvas el autobús aceleró y desapareció de mi vista. Fue tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Me quedé unos segundos en la curva esperando verlo salir del otro lado, pero no había nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Aceleré un poco intentando alcanzarlo o al menos verlo de nuevo, pero nada. La carretera estaba vacía enfrente de mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que algo no estaba bien. No era para nada normal lo que acababa de pasar y continué conduciendo, pero la sensación de inquietud no me dejaba. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido fuerte, aterrador, como si algo grande hubiera chocado con fuerza. Frené instintivamente y en ese instante los gritos comenzaron. Eran gritos humanos, llantos, como si estuviera escuchando a gente sufriendo, a personas en pánico. Y junto con los gritos, el sonido de metal retorciéndose, vidrios rompiéndose y lo que parecían ser explosiones. Mis pasajeros comenzaron a despertarse alarmados por el ruido. Algunos preguntaron qué estaba pasando y otros miraron a su alrededor confundidos. Yo no sabía qué decir. Sentía el sudor frío bajando por mi espalda y las manos me temblaban sobre el volante. Voy a detenerme unos minutos, por favor, quédense tranquilos, anuncié con la voz más calmada que pude lograr, aunque por dentro estaba al borde del pánico. Me orillé en la carretera y salí del autobús diciéndoles que iba a ir al baño. Caminé unos metros tratando de calmarme. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, pero no me hizo sentir mejor. Todo seguía ahí en mi cabeza, el sonido del choque, los gritos, el llanto. Miré a mi alrededor esperando ver alguna señal del autobús que había estado frente a mí, pero no había nada. La carretera estaba vacía y silenciosa. Volví al autobús y después de unos minutos los pasajeros me miraban con curiosidad y preocupación. Pero ninguno de estos dijo nada. Subí a la cabina y después de un momento retomé el camino. El resto del viaje fue tranquilo, aunque la sensación de extrañeza y terror no me abandonó en ningún momento. Llegué a Galeana y dejé a los pasajeros y cada uno por su camino. Un viaje más como si nada hubiera pasado. Créanme amigos que no pude dejar de pensar en lo que ocurrió esa noche. Me pregunté si había sido solo mi imaginación, si tal vez estaba cansado y había visto cosas que no debían estar ahí. Pero los sonidos, los gritos, eso los escuché perfectamente, y no era algo que pudiera haber imaginado únicamente. Al día siguiente pregunté a otros conductores si habían visto el autobús de segunda clase en la ruta esa noche, pero nadie sabía de lo que les estaba hablando. Ninguno de mis compañeros reportó haber visto nada extraño. Intenté investigar un poco más, pero no encontré nada que me explicara lo que había visto. Ni siquiera había reportes de accidentes en la zona por la que había pasado. Con el tiempo dejé de hablar de ello y no quería que me tomaran como loco.
Había algo en la forma en que los otros conductores me miraban cuando lo mencionaba, algo que me hacía sentir incómodo. Hay noches en las que aún lo sueño. Veo ese autobús delante de mí acelerando y desapareciendo en la oscuridad, seguido de esos sonidos tan horribles. No sé qué fue, sinceramente, un fantasma, una ilusión, o tal vez un eco de algún accidente que ocurrió en el pasado. Pero sé que fue real lo que viví, y desde entonces cada vez que conduzco por esa ruta, no puedo evitar mirar en el espejo retrovisor, esperando volver a encontrarme con ese maldito autobús. El corralón. Don Felipe era el velador de un corralón de autos accidentados a un lado de la carretera. Se encontraba a las afueras de un pequeño pueblo mexicano. Llevaba trabajando ahí por más de 10 años cuidando los vehículos que llegaban tras los accidentes, algunos con apenas rasguños y otros completamente destrozados. Él siempre había sido un hombre práctico, sin tiempo ni paciencia para creer en fantasmas o cosas paranormales. Hasta que una noche todo cambió. Fue durante una madrugada de lluvia cuando trajeron el autobús. Don Felipe estaba en la caseta de vigilancia tomando un café para mantenerse despierto, cuando escuchó las sirenas y el estruendo de la grúa llegando. Al salir vio las luces rojas y azules reflejadas en el asfalto mojado y supo que algo grave había ocurrido. El autobús había sido parte de un accidente fatal en la carretera. Un conductor ebrio se había salido de su carril y embistó el autobús de pasajeros, causando que éste se volcara y cayera por un pequeño barranco. Las noticias decían que habían varios muertos y muchos heridos. Don Felipe vio cómo descargaban el autobús en el corralón, un amasijo de metal retorcido y vidrios rotos. La sangre todavía estaba fresca en algunos de los asientos y en el suelo del vehículo. Desde el momento en que ese autobús fue colocado en el corralón, algo cambió. Don Felipe lo sintió, aunque no pudo explicárselo. El aire se volvió más frío y un silencio inquietante se apoderó del lugar. Se sacudió la sensación atribuyéndole a la impresión de ver un vehículo tan dañado, y sabiendo que tantas personas habían perdido la vida en él. Esa misma noche los eventos comenzaron. Todo empezó con ruidos pequeños al principio, casi imperceptibles. Un crujido aquí, un golpe allá. Don Felipe pensó que eran los típicos sonidos que hacen los metales enfriándose o el viento golpeando contra las estructuras. Pero luego los ruidos se hicieron más claros y más distintivos. Eran pasos, como si alguien estuviera caminando entre los autos. Miraba a través de la ventana de su caseta, pero nunca veía a nadie. La siguiente noche los ruidos fueron acompañados por murmullos, voces que no podía entender pero que llenaban el aire con una sensación de angustia. Caminaba por el corralón con su linterna llamando al supuesto intruso, pero siempre se encontraba solo. Las voces lo seguían, a veces susurrando en su oído y a veces riéndose suavemente. No podía dormir y cuando finalmente lograba cerrar los ojos, tenía pesadillas en las que estaba atrapado dentro del autobús, rodeado de sombras que lo miraban sin ojos. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras hacía su ronda habitual, escuchó un grito. Fue un grito agudo y desesperado que lo hizo congelarse en su lugar. Provenía del autobús y se acercó con el corazón en la garganta y las manos temblorosas. El autobús se encontraba ahí en la penumbra tal como lo habían dejado. Los asientos estaban destrozados y las ventanas rotas brillaban con la luz de la linterna. De repente vio algo moviéndose en el interior. Era una sombra, algo que se arrastraba entre los asientos como si estuviera buscando algo. Don Felipe retrocedió, pero antes de que pudiera moverse, esa sombra se volvió hacia él. No tenía rostro, solamente era una mancha oscura y difusa. Y entonces el grito volvió. Esta vez llenó toda su mente una cacofonía de voces y llantos que le hicieron caer de rodillas. Trató de escapar, de correr hacia su caseta, pero algo lo detenía. Era como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando y lo tirara hacia el suelo. Se quedó ahí sin poder moverse, viendo cómo las sombras se alargaban del autobús y se acercaban a él. Sintió que lo tocaban manos frías e invisibles, que le recorrían su piel y que se aferraban a sus piernas y brazos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las sombras se desvanecieron.
Se levantó como pudo y corrió de vuelta a la caseta. Se quedó ahí temblando y sudando, tratando de entender lo que le había pasado. No sabía si había sido un sueño o era cierto, pero las noches siguientes no fueron mejores. Cada vez que cerraba los ojos para pestañear un rato, las sombras volvían. Se despertaba con el cuerpo entumecido como si le hubieran golpeado. A veces no podía moverse, viendo cómo las sombras se ceñían sobre él, susurrándole cosas que no podía entender. Cada noche los gritos y los murmullos llenaban el corralón hasta que sentía que iba a volverse loco. Don Felipe comenzó a temerle a la noche. Pensó en dejar el trabajo, en escapar, pero no podía. No tenía dónde ir y nadie le creería si contaba lo que estaba pasando. Así que aguantó esperando de que de alguna manera todo se detuviera. Pero cada vez que miraba el autobús sabía que algo estaba mal. Que las almas de los que murieron en ese accidente no habían encontrado la paz y que estaban atrapados en ese pedazo de metal destrozado. Finalmente, después de semanas de tormento, llegó el día en que vinieron por el autobús. Resulta que lo habían vendido como fierro viejo y esa mañana la grúa llegó para llevárselo. Don Felipe observó desde la caseta mientras lo enganchaban y lo subían al remolque. Algo en su interior se alivió al ver que se lo llevaban, como si una carga se quitara de sus hombros. Esa noche, por primera vez en bastante tiempo, el corralón estuvo tranquilo. No hubo pasos, ni murmullos, ni gritos. Don Felipe se sentó en la caseta esperando que algo ocurriera, pero no pasó nada. El aire estaba tranquilo y el corralón parecía por fin un lugar común y corriente. Pudo dormir y no tuvo pesadillas. Tampoco sintió las manos invisibles que lo atormentaban. A la mañana siguiente se levantó con la sensación de que todo había terminado. El autobús y lo que fuera que trajo consigo se había ido, y con él las sombras y los gritos. Siempre trató de evitar contar esta historia, porque decía que quién le creería. Dicen que las almas de los muertos a veces se aferran a este mundo, que se quedan atrapadas en los lugares donde encontraron su final. Don Felipe no tenía duda de que eso era lo que había pasado. Que las almas de esas personas que murieron en el autobús no habían podido irse hasta que el vehículo fuera destruido, hasta que no quedara nada más a lo cual pudieran aferrarse. Así siguió con su vida trabajando en el corralón, velando los autos accidentados, esperando que nunca más llegara algo parecido como ese autobús maldito. El nagual de la finca. Esta historia que voy a narrar me la contó mi abuelo Mateo. Me la voy a tratar de narrar tal como me la contó a mí. Trabajé en una finca en los años 40, una propiedad vasta y alejada de la ciudad, rodeada de cerros y espesos bosques. La finca era conocida por sus extensas tierras y sus animales de corral, lo que la hacía un lugar próspero y envidiado por muchos. Sin embargo, también fue escenario de algo que muchos preferían olvidar, algo que dejó una huella oscura en todos los que estuvimos ahí en esa época. Todo comenzó con la desaparición de algunos animales del corral. Al principio no le dimos mucha importancia. Pensamos que tal vez era obra de algún depredador del monte como un coyote, pero luego las desapariciones se volvieron más frecuentes y extrañas. No encontrábamos rastros de lucha, ni sangre, ni huellas que nos indicaran qué clase de animal podía estar llevándose a las gallinas, cerdos y hasta caballos jóvenes. Los compañeros y yo estábamos preocupados. Pensábamos que tal vez habían cuatreros cerca. Sabíamos que los animales desaparecían durante la noche, pero no lográbamos descubrir quién o qué estaba detrás de aquello. Por esa razón nos mandaron a tener una vigilancia nocturna, y nos turnamos para cuidar el corral y los alrededores. Nos armamos con lo que teníamos, algunos rifles, pistolas. Estábamos dispuestos a acabar con aquello que nos estaba robando. La primera vez que lo vimos fue una noche sin luna. Estábamos sentados alrededor de una fogata tratando de mantenernos despiertos cuando escuchamos un ruido en el corral. Era un sonido suave como si algo se estuviera deslizando en las sombras. Nos levantamos con las armas listas y nos acercamos lentamente. Ahí fue cuando lo vimos. No era un animal común, era una figura oscura más grande que cualquier coyote que hubiera visto antes.
Se movía con una agilidad inquietante, casi como si estuviera flotando por encima del suelo. Tenía una forma humanoide, pero al mismo tiempo no lo era. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un destello rojo que nos hizo retroceder con terror. Uno de los muchachos disparó, pero la bala no pareció afectarlo. La criatura se giró hacia nosotros, emitió un sonido que no era un gruñido ni un chillido. Era algo intermedio, algo que nos heló la sangre en ese momento. Como pudimos disparamos todos a la vez, pero nada parecía hacerle daño. Esta criatura simplemente se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Los que vimos esa cosa no pudimos dormir en toda la noche. Sabíamos que lo que habíamos visto no era un animal común y corriente, era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Los días siguientes el terror se apoderó de la finca. Los animales seguían desapareciendo y la presencia de esa cosa se sentía cada vez más cerca, como si estuviera burlándose de nosotros. Algunos de los hombres comenzaron a hablar de brujería y de nahuales. Decían que esa criatura era un hombre que podía transformarse en animal, que se movía entre el mundo de los vivos y de los muertos. Al principio no quise creerlo, me parecía una superstición absurda, pero después de lo que habíamos visto no podía descartar nada. Intentamos atraparlo nuevamente tendiéndole emboscadas y esperando que volviera al corral, pero siempre lograba escapar como si supiera exactamente lo que haríamos. Fue entonces cuando alguien sugirió la idea de buscar a una persona que curara las balas. Decía que las balas normales no podían herir al nahual, pero si eran curadas por un curandero tendrían el poder de acabar con este. No teníamos muchas opciones, así que buscamos a un curandero en un pueblo cercano. Era un hombre bastante viejo. Le explicamos lo que había pasado y le pedimos ayuda. El hombre asintió lentamente como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. Las balas deben de ser curadas, solo así podremos tocar la carne del nahual. Nos entregaron las balas después de una noche advirtiéndonos que solamente tendríamos una oportunidad. Si fallábamos, la criatura no nos daría otra. Esa noche nos preparamos para la emboscada final. Nos ocultamos en la oscuridad esperando que el nahual apareciera. La tensión en el ambiente era palpable y el miedo nos oprimía el pecho a todos los presentes. Sabíamos que no podíamos fallar, que esta era nuestra única oportunidad de acabar con esa cosa. Pasaron las horas y finalmente lo vimos. La criatura se movía con la misma agilidad inquietante acercándose al corral. Nos preparamos con las balas curadas cargadas en los rifles. Esperamos el momento adecuado y cuando estuvo lo suficientemente cerca disparamos. Esta vez las balas impactaron en su cuerpo y la criatura emitió un grito agudo, un sonido que todavía me persigue por las noches. La cosa esta cayó al suelo retorciéndose y cambiándose de forma. Durante unos segundos vimos cómo su cuerpo fluctuaba entre lo humano y lo bestial, como si estuviera luchando por mantener su verdadera forma. Finalmente se quedó en silencio. Nos acercamos con cautela apuntando con los rifles, pero ya no se movía. El cuerpo del nahual se deshizo en la oscuridad dejando solamente un rastro de polvo en el suelo. Nos quedamos ahí temblando y sudando sin poder creer que finalmente lo habíamos derrotado. A las semanas siguientes comenzaron a correr rumores en el pueblo cercano. Decían que un hombre de una comunidad cercana había sido encontrado muerto en su casa en circunstancias extrañas. No tenía heridas visibles, pero su cuerpo parecía que estuviera completamente deshidratado, como si hubiera sido drenado de la vida. La gente empezó a murmurar que ese hombre era el nahual que nosotros habíamos matado. Nunca supe si los rumores eran ciertos, si realmente acabamos con un hombre que se transformaba en una bestia. Lo único que sé es que después de aquella noche los animales dejaron de desaparecer, y la finca finalmente volvió a la normalidad. Desde entonces se aprendió a respetar las historias de nahuales y brujería. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, seres que se ocultan en las sombras y que tal vez solamente se dejan ver cuando se sienten amenazados. La brujería de la madrastra.
basado en una experiencia anónima. Mi madre Brenda no habla mucho de su infancia, especialmente de los años que vivió con su madrastra, pero a veces cuando el silencio de la noche se hace demasiado profundo y la memoria la traiciona, es cuando deja escapar fragmentos de lo que ocurrió cuando tenía 15 años. Lo que me contó la última vez me dejó helada y comencé a de que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos ver y entender. Todo comenzó cuando mi abuelo se volvió a casar con una mujer llamada Julia. Mi abuelo había quedado viudo cuando mi madre era apenas una niña, y después de años de soledad conoció a Julia. Al principio parecía una mujer amable y cariñosa, pero todo cambió cuando ella trajo su propia hija a la casa. Una niña un poco mayor que mi madre de nombre Leticia. Julia siempre había querido lo mejor para Leticia. Tenía planes de que ella se casara con un buen partido y viviera una vida acomodada. Pero veía a mi madre Brenda como una amenaza para sus planes. Brenda era joven, hermosa y a pesar de su juventud tenía una presencia que atraía la mirada y la atención. Julia empezó a verla como un obstáculo, alguien quien podría opacar a su propia hija. Al principio eran solamente pequeñas cosas. Julia le hacía la vida imposible a mi madre dándole las peores tareas, regañándola por cosas insignificantes. La criticaba siempre frente a los demás, pero eso no fue suficiente. Julia quería deshacerse de ella, asegurarse de que Leticia tuviera camino despejado para su futuro. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Mi madre empezó a enfermarse sin razón aparente. Tenía fiebre, dolores de cabeza y pesadillas que la dejaban agotada cada mañana. A veces decía sentir un peso en el pecho, como si alguien se sentara sobre ella mientras estaba durmiendo. Otras noches se despertaba con marcas en la piel, como si hubiera sido arañada por algo invisible. Mi abuelo estaba preocupado, pero los médicos no encontraban nada malo. Decían que tal vez era el estrés o alguna alergia, pero mi madre sabía que había algo más. Empezó a sentir que la estaban observando como si algo o alguien la acechara desde las sombras. Y siempre sentía la mirada fría de Julia sobre ella, como si estuviera disfrutando de su sufrimiento. Fue su abuela quien finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Un día fue a visitar a mi madre y la encontró pálida, demacrada, con los ojos hundidos y la mirada perdida. Su abuela tenía un don para sentir las cosas, para ver lo que otros no podían ver. Entró en la habitación de mi madre y supo de inmediato que había algo oscuro ahí. Esto es obra de la brujería, le dijo a mi abuelo esa misma noche. Alguien quiere hacerle daño a Brenda. Mi abuelo al principio no quería creerlo. Era un hombre práctico que no creía en esas cosas. Pero la bisabuela insistió y cuando comenzó a buscar por la casa encontró algo que lo hizo cambiar de opinión. Detrás de un mueble, escondida en un rincón, encontró una pequeña bolsa de tela. Al abrirla descubrió que contenía cabellos de mi madre, clavos oxidados y una especie de polvo negro. Era un amuleto de brujería, un trabajo hecho para dañarla. Su abuela no perdió el tiempo y empacó algunas cosas y se llevó a mi madre a su pueblo lejos de la influencia de Julia. Sabía que ahí había un curandero que podía ayudarla, alguien que entendía de esas cosas y que podía deshacer el mal que le habían hecho. Este hombre, cuando ve a mi madre, asintió lentamente como si ya supiera lo que le estaba pasando. Este es un trabajo de brujería fuerte. Vamos a necesitar varias limpias. Mi madre, aunque estaba asustada, aceptó. No tenía nada que perder y sabía que su abuela no la llevaría ahí si no fuera necesario. Así que comenzaron las limpias. Cada vez, durante 7 noches, el curandero encendía velas y quemaba hierbas mientras recitaba oraciones y conjuros. La primera noche sintió un alivio inmediato, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Pero a medida que avanzaban los días, las cosas se volvieron más intensas. La cuarta noche empezó a ver sombras moviéndose en la cabaña, como si algo invisible los estuviera rodeando y observando. Sentía que algo quería detener el ritual y que no quería que el maleficio se deshiciera. El curandero continuó sin dejarse intimidar y su voz creció en fuerza y determinación con cada palabra. La séptima y última noche fue la peor.
Mi madre recuerda que el aire se volvió denso y frío. Las sombras se volvieron más definidas como si se transformaran en figuras humanas. Eran rostros deformados por el odio y el dolor retorciéndose en la penumbra. Los gritos llenaron la cabaña con voces que no eran de este mundo, que lloraban y se quejaban como si estuvieran siendo arrancadas del lugar al cual pertenecían. El curandero no se detuvo. Movió las manos sobre el cuerpo de mi madre murmurando oraciones mientras el humo de las hierbas llenaba la habitación. De repente, en medio de todo el caos, una imagen se formó en el humo. Mi madre vio el rostro de Julia, la madrastra, con una sonrisa cruel y ojos llenos de odio. Ella fue, susurró mi madre sintiendo el miedo y la ira apoderándose de ella. El curandero sintió pero no dijo nada. Sabía que el mal se había originado de alguien cercano, alguien que había querido hacerle daño. Pero también sabía que estaban ganando y que el maleficio estaría siendo destruido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las sombras se desvanecieron. El aire se aclaró y mi madre sintió que podía respirar nuevamente. Ese peso que había estado sintiendo en su pecho durante varios meses había desaparecido. El curandero terminó la limpia y mi madre supo que al menos por ahora estaba a salvo. Regresaron al pueblo unos días después y mi madre se quedó en casa de mi abuela por un tiempo. Durante esos días, Julia y Leticia parecían distantes y nerviosas, como si sintieran que algo estaba mal. Mi madre evitaba a Julia, pero no podía dejar de notar la mirada de preocupación en sus ojos. Una semana después de la última limpia, la hija de Julia falleció repentinamente de un paro cardíaco fulminante. Nadie lo vio venir. Era una joven aparentemente sana, y la noticia cayó como una bomba en la familia. Julia se encerró en sí misma, incapaz de comprender lo que había ocurrido. Mi madre, aunque no lo decía en voz alta, sabía que algo se había devuelto, que la brujería de Julia había lanzado sobre ella se había vuelto en su contra, en contra de su propia hija. No sentía alegría por ello, solamente una tristeza profunda y una sensación de que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Con el tiempo, Julia se separó de mi abuelo. El dolor de la pérdida de su hija la consumió y no pudo seguir viviendo en la misma casa donde todo había ocurrido. Mi madre finalmente volvió a su hogar, aunque con cicatrices que llevaría consigo para siempre. Mi madre se convirtió en una mujer más fuerte y más cautelosa, y aunque nunca habló de lo que pasó, sabía que siempre llevaba consigo el recuerdo de esa noche, de las sombras que había visto y los gritos y el rostro de Julia formándose en el humo. Fue una advertencia que le dijo que la brujería realmente existe. El recuerdo perdido. Siempre vi algo en la mirada de mi abuelo cuando vi esa vieja fotografía. Era una foto en blanco y negro de los años 50. Mostraba a un niño pequeño con una sonrisa inocente y un sombrero de paja demasiado grande para su cabeza. Mi abuelo nunca hablaba mucho sobre su hermano Arnulfo, y esa foto era una de las pocas cosas que quedaban de él. Pero cada vez que la miraba, sus ojos se llenaban de una tristeza que yo no podía comprender del todo. Hasta que un día finalmente decidió contarme la historia. Era una tarde lluviosa y estábamos en la casa de mi abuelo en Oaxaca. Una casa antigua llena de recuerdos y misterios. La foto de Arnulfo estaba marcada en la repisa y esa tarde mientras mirábamos la lluvia caer, mi abuelo comenzó a hablar casi como si estuviera hablando para sí mismo. Éramos solamente unos niños. Dijo, Arnulfo tendría unos 6 años y yo 9. Vivíamos en un pueblito rodeado de montes y bosque. Un lugar hermoso pero también lleno de peligros. Su voz era suave como si estuviera regresando en el tiempo, reviviendo sus días de la infancia. Me quedé en silencio escuchando mientras mi abuelo seguía contando la historia que había llevado consigo toda su vida. En ese entonces había muchas historias sobre los duendes. Continuó. La gente del pueblo decía que eran criaturas traviesas, que vivían en el monte y que les gustaba llevarse a los niños. Yo siempre pensé que eran solamente cuentos para asustarnos, para que no nos alejáramos demasiado de la casa. Pero todo cambió ese día.
Era una mañana de verano y mi abuelo y Arnulfo estaban jugando en el patio trasero de la casa. La madre de mi abuelo les había advertido que no se alejaran mucho, pero siendo niños la curiosidad siempre podía más. Había oído hablar de un arroyo que corría por el bosque, no muy lejos de su casa. Decidieron ir a buscarlo y recuerdo que todo era más brillante y verde esos días. El bosque parecía un lugar mágico lleno de vida, pero a medida que nos adentramos comencé a sentir que algo no estaba bien. Era como si el aire se volviera más pesado y el sonido de las aves y los insectos se desvaneciera. Se miró las manos que temblaban ligeramente mientras las sostenía en su regazo. Arnulfo iba adelante corriendo y riendo mientras yo intentaba seguir el paso. De repente lo vi detenerse. Estaba mirando algo entre los árboles y me acerqué. Ahí fue cuando los vi. Mi abuelo hizo una pausa y su voz se volvió más baja, como si estuviera contando un secreto que no había sido contado durante años. Eran pequeños, del tamaño de un niño, pero no lo eran. Tenían ropas extrañas, y sus ojos eran oscuros como la noche. Nos estaban mirando con curiosidad y aunque no parecían amenazantes, había algo en ellos que me dio miedo. Los duendes comenzaron a hablar entre ellos en una lengua que mi abuelo no podía entender, pero de alguna manera él y Arnulfo entendieron que los querían llevar a otro sitio. Era como si una fuerza invisible los estuviera trayendo. Los dos hermanos comenzaron a caminar siguiendo los duendes hacia lo más profundo del monte. No sé cuánto tiempo estuvimos caminando, hijo. Todo se sentía como un sueño. El bosque se volvió más oscuro y el camino más confuso. Intenté detenerme, intenté decirle a Arnulfo que volviéramos, pero era como si no pudiera hablar, como si no pudiera moverme por mí mismo. Llegaron a un claro en el bosque, a un lugar que mi abuelo nunca había visto antes. Los duendes se detuvieron y formaron un círculo a su alrededor. Arnulfo miraba todo con los ojos abiertos sin comprender lo que estaba ocurriendo. Y entonces todo cambió. Sentí un tirón en mi brazo como si alguien me estuviera empujando hacia atrás. Volví a la realidad y me di cuenta de dónde estaba. Agarré la mano de Arnulfo, pero él no se movía. Estaba mirando los duendes como hipnotizado. Lo jalé con fuerza, pero algo lo estaba reteniendo. Los duendes comenzaron a acercarse y mi abuelo sintió que el pánico lo estaba invadiendo. Tiró con todas sus fuerzas, pero en ese momento Arnulfo se soltó de su mano y se adentró más en el círculo con los duendes. Grité su nombre. Le grité que volviera, pero él no me escuchaba. Los duendes lo rodearon, entonces desaparecieron. Así como así, hijo. Simplemente los dejé de mirar. El silencio llenó la habitación mientras mi abuelo quedaba mirando la fotografía de Arnulfo, como si aún no pudiera creer lo que había ocurrido. En ese momento corrí de vuelta al pueblo llorando y gritando. Le conté a mis papás y a los vecinos lo que había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que Arnulfo se había perdido en el bosque y que todo lo demás era producto de mi imaginación. Buscaron durante días, pero nunca lo encontraron. Hicieron un funeral para Arnulfo sin cuerpo presente. Los adultos hablaban de accidentes y de la peligrosidad del bosque, pero mi abuelo sabía la verdad. Sabía que los duendes se habían llevado a su hermano y que no había manera de recuperarlo. Nunca me volví a meter en el monte. Nunca dejé de pensar en él. A veces por las noches sueño con Arnulfo, con su risa y con esos malditos duendes que se lo llevaron. Mi madre siempre me decía que tenía que dejarlo ir y que debía dejar de culparme. Pero ¿cómo podía hacerlo, hijo? Yo lo había llevado ahí. Yo lo había perdido. Me quedé en silencio sin saber qué decir. Siempre había escuchado historias de duendes y seres mágicos, pero nunca había creído realmente en ellos. Al ver a mi abuelo y al ver ese dolor en su rostro, supe que para él era tan cierto como cualquier otra cosa. A veces me pregunto si lo imaginé todo, dijo finalmente. Si los duendes solamente eran una forma de que mi mente lidiara con la pérdida. Pero en el fondo sé que los vi. Sé que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que viven entre nosotros en los rincones oscuros olvidados.
Miró la foto de Arnolfo una vez más antes de levantarse y colocarla de nuevo en la repisa. Se quedó ahí mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Yo me quedé sentado intentando procesar lo que había contado. Nunca volví a preguntar sobre Arnolfo después de eso, y mi abuelo no volvió a hablar del tema. Pero siempre que veía esa foto sabía que su mente regresaba ese día en el bosque, a los duendes y a la pérdida de su hermano. Parece ser que algunas historias no necesitan ser comprendidas para ser verdaderas, tal como la historia de mi abuelo.